ingeniería en el área de geotécnica. La idea es que, al igual que lo decía Federico en su presentación respecto a la minería, tenemos un síndrome que es el 9B, que es que nadie quiere los residuos sólidos urbanos en el fondo de su casa, tampoco los quiere dentro de la casa. Entonces tenemos un problema porque nadie ve que los residuos sólidos son un problema ambiental muy grande y que el impacto muchas veces no se termina viendo, salvo cuando estamos en campaña electoral y aparecen los residuos en la puerta, en los contenedores. Entonces, la gestión de residuos sólidos urbanos no es un tema solo vinculado a la geología y a la geotécnica, sino un tema ciudadano. Entonces, el primer NIV que voy a presentar es algo bastante reciente, que es el tema del relleno sanitario de Canelones, que así lo titula la diaria, pero Canal 10 y El Observador le llaman de mega basurero. Entonces ahí tenemos un problema en los medios de comunicación de cómo transmiten la información, y no es antojadizo, a mi entender, ¿verdad? Porque lo que presenta la Intendencia de Canelones a la INAMA, más allá de las críticas que uno puede tener, es un relleno sanitario, no es un basurero. Y el segundo eso es una foto enfrente de mi casa. Miren qué lindo contenedor frente a una zona donde juegan los niños. Y a 10 cuadras de mi casa, la Intendencia de Montevideo quiere hacer un ecocentro, o sea, un lugar donde vaya el material que se recicla para trabajar y recuperar valor de los residuos, y un conjunto de vecinos están en contra del ecocentro porque eso es un basural, al entender de ellos, ¿no? Y no quieren que se acopie residuos en ese lugar. Entonces tenemos dos ejemplos muy recientes de 9B, y eso nos interpela como ciudadanos. Y como ciudadanos y como técnicos formados en la Universidad de la República tenemos que mirar con ojos eh, de, de ciencia, que es lo que nos hemos formado. Entonces, un desafío como ciudadano tiene que ver con el concepto de 3R, el ciclo de la vida y la jerarquía de los residuos. Allí, de vuelta, porque no podemos olvidarnos de que lo que sacamos de nuestra casa va a algún lugar y eso tiene un impacto en el ambiente si no es colocado de forma correcta. Y por ejemplo, en la zona de Andalucía hay un intenso trabajo respecto a la pirámide de valorización o de jerarquía de los residuos, donde lo que se busca es prevenir, o sea, que no se generen residuos, se busca que se prepare para reutilizarlos los mismos, o sea, que haya un nuevo uso. Si nos dan una caja de cartón, esa caja de cartón la vamos a usar varias veces como lugar para ir y volver del supermercado para traer lo que compremos allí. O si esa caja de cartón ya ha tenido su ciclo de vida porque está toda rota, bueno, llevarla para que sea reciclada y formar de nuevo una caja de cartón. En penúltimo lugar, incinerarlo con recuperación de energía, que esa sería otra forma de valorizarlo. Y por último, sería eliminarlo en un relleno sanitario. Entonces, eso nos interpela como ciudadanos, cómo es nuestra vida con los residuos que generamos o que se generan de nuestro día a día. Entonces, como ciudadanos tenemos que disminuir la cantidad de residuos que vamos a generar, tenemos que promover el compostaje, retirar los metales de los residuos, que es una fuente contaminante importante, y que pueden ser reciclados. Y entre otras cosas que nos involucra es, bueno, todos los residuos de la demolición y construcción pueden tener una nueva vida como áridos para la construcción, y de alguna forma estamos trabajando para que no haya más 9B de minería, porque entonces estamos estamos aumentando el tiempo, la vida útil de un determinado bien mineral al reutilizarlo varias veces en la construcción civil.
¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué hacemos en el mundo con los residuos? Esto es el Banco Mundial 2018, y ahí les presento en la gráfica de arriba, en función de los ingresos, ¿no? Altos ingresos, medianos y altos, bajos y muy bajos, cómo se disponen los residuos sólidos urbanos. Y ven que en la zona de altos ingresos el relleno sanitario es el 39%, un 6% son procesos de compostaje, 29% reciclado y 22% productos son incinerados con recuperación de energía. Allí Japón, Suiza, Alemania son de los países que tienen los mayores porcentajes de incineración con recuperación de energía y menos eh, llevada a rellenos sanitarios. La ventaja, por un lado, de incinerar es recuperar energía y tener un volumen del orden del 8 o 10% del volumen inicial. Ahí está todo el tema complejo de qué hacer con la emisión de los gases que se generan en el producto de la combustión, pero si Japón lo hace y Alemania lo hace y Suiza lo hace, hay tecnologías adecuadas para eso. Entonces, ese es el primer mundo, básicamente, ¿no? Eh, y lo que tenemos es, en América Latina, ¿sí? ¿Cómo es que se procesa? ¿No? Y tenemos que un 28% son basureros, open dump son basureros. Y un 68% de los residuos son dispuestos, o 69, en rellenos sanitarios. Bueno, ustedes se preguntarán dónde estamos nosotros en estas dos gráficas. Bueno, en estas dos gráficas, América Latina, un, un detalle, vemos que el 52% son rellenos sanitarios, un 15% son rellenos controlados, un 27% son basureros, ¿verdad? Uruguay está en América Latina, está considerado como de altos ingresos, pero sin embargo tenemos 18% de basureros y solo 10% de residuos sanitarios. O sea, solo el 10% de, de los residuos son depositados en residuos sanitarios. Pero tenemos un 8% reciclado. O sea, tenemos una contradicción que desde el punto de vista económico somos primer mundo, pero desde el punto de vista de la gestión de los residuos somos tercer mundo. Entonces eso nos interpela como ciudadanos qué es lo que vamos a hacer de aquí a más con la gestión de los residuos. Un detalle en Uruguay, del 2011, un trabajo de Pitamilio y CCI para Dinama. Generamos 1 kilo de residuos por día por persona en Uruguay. Entonces, un índice de calidad ambiental realizado en ese año con código de semáforos, los rojos son las peores condiciones y los verdes las mejores. En 19 departamentos no se considera, es decir, hay 120 municipios. Hay 22 sitios de disposición final que tienen más de 10 toneladas día, que son las que la DINAMA solicita autorización ambiental. Y tenemos 3 condiciones: basurero, relleno controlado y relleno sanitario. Este estudio no considera ni Canelones ni Montevideo, así que no van a encontrar figuras donde vemos condiciones bastante inadecuadas, medias, un poco mejor, y esos son el 88% de los sitios, no de la cantidad de residuos, de los sitios en que se dispone. Y las mejores condiciones, o la mejor condición, es el relleno sanitario de Maldonado. Relleno sanitario Maldonado, que es una obra de ingeniería de la década del 90, financiada por el BID, porque el BID quiso en ese momento que el relleno sanitario de Las Rosas fuera un relleno sanitario modelo para América Latina. Por eso Maldonado tiene esas condiciones, entre otras, ¿verdad? En fin, esa es la situación de Uruguay. ¿Y qué es un relleno sanitario? Es una obra de ingeniería compleja, variable en el tiempo, porque tiene que durar más de 10 años, 15, 20,
y cambia los residuos que allí se disponen con el tiempo, porque hay variaciones desde el punto de vista de los residuos que se generan, y es una forma ambientalmente adecuada para disponer los residuos sólidos urbanos. Puede ser un relleno en altura o en vertiente, esta es la disposición más general, y tenemos algunos lugares donde tenemos sellos para impedir el flujo de contaminantes que se generan dentro de la disposición de los residuos, pero después tenemos problemas de estabilidad en esta región de los taludes, o aquí, dependiendo de la ingresemos a los mismos, o en el día a día, cómo disponemos residuos en lo mismo. Entonces, esta complejidad es lo que vamos a ir viendo un poco los desafíos que nos interpela como geólogos. Supongamos un relleno sanitario de 20 hectáreas, entonces las condiciones son de 10 a 20 kilómetros de la distancia de generación, y 20 hectáreas es más o menos la mitad del Parque Valle, para que se haga una idea, ¿no? Y 10 kilómetros es este círculo, y 20 kilómetros es este círculo. Como ven, Montevideo, que tiene el relleno sanitario aquí, en Felipe Cardoso, está bastante condicionado donde puede tener un segundo relleno sanitario, que es en esta región, ¿verdad? Porque ya aquí sale de Montevideo. Algunas condicionantes, no las voy a decir todas, son distancias a curso permanente de 5 kilómetros, las zonas pobladas y las escuelas es una limitante para la selección de un sitio, y hay condicionantes geológicas y geotécnicas, como es la clase de suelos, las propiedades hidráulicas del suelo, la profundidad de la roca, la hidrogeología de la región. O sea, hay otras condicionantes sociológicas y demográficas, etcétera, que no vamos a entrar en detalle, solo colocar algunas en cuestión y hacer, tener presente esto a la hora de pensar dónde localizar un relleno sanitario. Entonces, veamos un sitio actual, el de Tacuarembó, por ejemplo. Estas son imágenes Google y yo espero que todos tengan claro cuál es la simbología que estoy mostrando yo en este mapa geológico. ¿Ah? Esos puntos azules en ese fondo celeste claro es la formación Tacuarembó. Y allí se está disponiendo los residuos sólidos de la ciudad de Tacuarembó. Entonces, allí tenemos un potencial problema. Bueno, siempre es bueno hablar de la tierra de uno, y entonces San José tiene el relleno sanitario aquí. Este es el río San José. La toma de la OCE está aquí, que abastece de agua a toda la ciudad. Un detalle, vemos lo que es en la zona del relleno sanitario, la zona de las lagunas de tratamiento de los efluentes, o sea, tiene un aspecto interesante respecto de su desarrollo de ingeniería, pero está cerca de este curso de agua y está el río San José aquí. Y si alguien come nueces pecan, estas son las plantaciones de Henderson, de tienda inglesa, nueces pecan. ¿Qué nos muestra la geología? La geología nos muestra que estamos en una zona, como ustedes ven en la imagen satélite, de muchas canteras de áridos para caminería, básicamente. Y entonces está sobre el basamento cristalino, básicamente, a esta escala. Y es un tema que vamos a mirar con detalle más adelante. ¿A qué escala estamos trabajando? Entonces tenemos un desafío que es localizar los sitios. Y esas condicionantes geológicas geotécnicas nos interpelan porque tenemos que hacer geología de detalle, mapas de detalle, y sobre todo identificar la variedad de las unidades geológicas, y tenemos que tener cuidado porque para un relleno sanitario lo importante más que las formaciones es la variabilidad de la geología. ¿Sí? Sobre todo tenemos que hacer muchas investigaciones con métodos indirectos y con perforaciones para identificar los suelos y las rocas en la región, porque eso es
lo que va a condicionar la selección del sitio. Y algo que es taxativo por la INAMA es conductividades hidráulicas menores a 10 a la menos 9 en los suelos que vamos a usar como base impermeable o de protección de la gestión de un relleno sanitario. Tenemos que hacer pozos para conocer la hidrogeología, para monitorear y hacer un estudio de base, cuáles son las condiciones que está el agua subterránea antes de empezar a hacer el relleno sanitario. Y hacer un monitoreo durante la vida útil del mismo y después que se cierre el mismo. Entonces, otro desafío es cuantificar las arcillas, las arenas y las rocas que tenemos que usar para el sitio del relleno sanitario. Entonces, tenemos que pensar e investigar desde una visión geológica y geotécnica y mirar mucho desde el punto de vista de suelos más que desde el punto de vista de formaciones. Un desafío son los ensayos de campo para determinar conductividades hidráulicas, porque son ensayos que duran varios días y esos ensayos hay que hacerlos. Hay cosas que sí o sí tenemos que hacer y hay que tener algunas precauciones respecto de condiciones de ensayo que son menos controladas que en laboratorio. Y es normas que podemos seguir y que son aceptadas desde el punto de vista internacional para este tipo de ensayos. O en pozo, donde siempre tenemos un tema que es la logística del agua, prever siempre la logística del agua y todos los elementos para medir el volumen de agua que estamos allí colocando para determinar la conductividad hidráulica en pozos someros de 2 metros, 3 metros, para conocer cuáles son las condiciones naturales o las condiciones in situ de las unidades geológicas que estamos analizando. Entonces, un relleno sanitario tiene un área que vamos a definir, que vamos a investigar, que vamos a terminar de seleccionar esa área en función de el uso que tiene desde el punto de vista de la población, del productivo, cuáles son las condicionantes de la hidrología, el relieve, la geología, el clima. Son condicionantes para la selección del área. Seleccionada el área, hay que clasificar los residuos y hay que hacer investigaciones geológicas, geotécnicas específicas en el área, para tener un buen diseño de un monitoreo geoambiental que va a durar desde la época del diseño, la construcción, la operación y después del cierre. Construcción y operación que tiene diferentes actividades como es excavar, hacer zonas, capas impermeables, drenajes y colecta de líquidos y gases. Esto es fundamental, sobre todo los líquidos para tratar, para eliminar la cantidad de materia orgánica y que puedan ser colocados o dispuestos en los cursos de agua en las condiciones que establece la DINAMA, y también los gases que el metano que se genera, cómo colectarlo y generar energía en la medida de lo posible con esos gases. Y hay un trabajo diario que es compactar todos los días los residuos que llegan a el sitio de relleno sanitario. El cierre y el poscierre es todo un tema de qué hacer después con esa área, cómo recuperarla y cómo darle un uso a la misma y cómo continuar el monitoreo geoambiental. Hay un desafío que nos interpela que es un relleno sanitario taxativo o protocolo o por desempeño. ¿A qué me refiero con taxativo o protocolo? Les exigimos que haya 1 metro de arcilla compactada con conductividad hidráulica menor a 10 a la menos 9 metros por segundo. Eso es taxativo. Eso es lo que pide la IDA. Sin embargo, la EPA admite que se puede hacer un relleno sanitario en función del desempeño de las capas de impermeables que uno coloca para proteger los suelos y el agua subterránea debajo del sitio seleccionado. Entonces, uno u otro. La EPA permite los dos. Solo hay que mostrar que el desempeño
cumple con las mismas características que la opción taxativa o por protocolo. Entonces, cuando hablamos de desempeño, lo que nos importa son el proceso de transporte contaminante. Y tenemos flujos acoplados y no debemos olvidarnos que vamos a tener absorción de contaminantes por parte de las barreras de arcilla que vamos a colocar. Entonces, allí el desempeño es muy importante, ¿verdad? Y cuando uno habla de flujo acoplado, es que cuando se mueve el agua, por la ley de Darcy, los solutos van junto con las moléculas por procesos de advección. Y lo vamos a ver a continuación. Y los solutos que se concentran en la base de un relleno sanitario se mueven por difusión molecular. O sea, el agua puede estar quieta, pero las moléculas se mueven y difunden a través de la barrera de arcilla que colocamos. Y en contraposición, si tenemos agua cerca, el agua se mueve en sentido contrario, desde donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración. Y ese proceso es conocido como osmosis. O sea, si queremos hacer un relleno sanitario por desempeño, tenemos que estudiar estas condiciones en el lugar. Entonces, lo que hagamos tiene que basarse en conocimiento científico de transporte de contaminantes del sitio donde estamos analizando. Un proceso para la advección es básicamente esto. Las moléculas de contaminante se mueven a la misma velocidad que las moléculas de agua. Un proceso de absorción que se da en un determinado lugar, tenemos los contaminantes que se van moviendo, atravesando el suelo, y las arcillas se encargan de ir absorbiendo. Entonces hay un desempeño allí a favor de proteger el medio ambiente. Si no existiera eso, si solo pensáramos en la parte de advección, las curvas de llegada de concentración de contaminante tendrían esta forma, pero si consideramos el proceso de absorción, eso es retardado. Entonces, esto va a ocurrir. Si no lo consideramos, estamos perdiendo capacidad de mejorar el desempeño ambiental de un relleno sanitario. La operación es la vida. La operación es la vida del relleno sanitario. El día a día es el día a día de un relleno y la vida al final de lo mismo. Lo que tenemos que considerar es que estos bolsones son gases que se generan por alteración, por descomposición de la materia orgánica, que colectamos esos gases para quemarlos en el lugar o transformarlos en energía, que hay flujos en determinadas capas y que al cerrarlo lo que estamos previendo es que no ingrese agua al relleno sanitario para que no se genere mayor cantidad de lixiviados que juntamos aquí y recogemos para llevar a una laguna de tratamiento, de forma de eliminar buena parte de la materia orgánica que podría dar problemas en los cursos de agua. Para terminar, tenemos un desafío de comunicación. ¿Alguien puede descifrar ese mensaje? Bueno, muchas veces nos pasa que tenemos un problema de comunicación y de formación, y por lo tanto, el mensaje a descifrar es que vale la pena no renunciar porque las cosas están difíciles, sino que vale la pena porque si no sería fácil. Entonces tenemos un problema allí con nuestros interlocutores y nosotros también, dominar los conceptos y los de otras áreas de profesionales y también enseñar a las otras áreas cuáles son los conceptos que estamos. El lenguaje debe ser técnicamente correcto sin ser excesivamente especialista, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de transformar
nuestro léxico sin perder capacidad de decir lo que hay que decir. Y es un trabajo bastante complejo. Y tenemos entonces que todos estos profesionales están involucrados de alguna forma en la gestión de los residuos sólidos urbanos. Para terminar, para concluir la presentación, los desafíos como ciudadanos en términos de la generación de residuos y de exigir políticas públicas basadas en conocimiento científico respecto de la gestión de los residuos sólidos urbanos y la disposición y la selección de los sitios de disposición final. Tenemos un conjunto de desafíos geológicos geotécnicos que nos involucra a la hora de hacer trabajos de detalle, cuantificar las propiedades de los suelos, determinar las capacidades de absorción de contaminantes de las arcillas que vamos a usar y la resistencia de los residuos sólidos urbanos. Además de generar y aplicar planes de monitoreo intensos y extensos. Y eso es un tema que tenemos que desarrollar con mucha intensidad. Y por supuesto mejorar nuestra formación específica para comunicar todo lo que sabemos de geología y geotécnica para mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos.